Buenas noches, sean bienvenidos a nuestra sesión académica. A nombre de la Asociación Mexicana de Geriatría, dentro del programa de atención integral Geriatrins, les doy la bienvenida a este módulo. Mi nombre es Gabriela Angélica Gaitán Muñoz, soy la coordinadora de la sesión de hoy, adscrita al Hospital HGR1, número 1 de Mérida, Ignacio García Telles. Para mí es un honor contar con nuestro ponente. Y antes de dar el inicio de nuestra sesión, quisiera recordarles el segundo congreso que llevaremos a cabo el siguiente mes. La fecha es del 27 al 29 de julio. Los esperamos con todo, los esperamos con todas las ganas. Este congreso ha sido una pauta importante para nosotros como sede. Esperamos contar con toda su participación. Y bueno, a continuación les presento es el doctor Leal. Buenas noches, doctor, ¿nos escucha? Hola, buenas noches, sí, les escucho. Ok, ¿Ustedes me escuchan? sí, lo escuchamos perfecto. Le voy a dar una ¿Qué pequeña tal? introducción. El doctor Roberto Leal Ortega es neurólogo clínico, especialista en trastornos del movimiento por el Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente es médico adscrito al Hospital Faro del Mayar, donde lleva a cabo su consulta privada, y es miembro fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Trastornos del Movimiento. Le damos la bienvenida y adelante con su ponencia, doctor. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación a compartir foro con mis compañeros geriatras, con los que tengo pues gratas experiencias y muchas amistades y bueno, esto de hablar de lo que a mí me gusta y me apasiona pues y compartirlo con ustedes siempre es algo bueno. En esta ocasión pues vamos a platicar sobre un tema muy particular, muy específico en cuanto a terapéutica de la enfermedad de Parkinson, que es la cirugía de estimulación cerebral profunda. Tengo, entiendo, que aproximadamente una hora. Y a lo largo de esta charla, que va a ser menos la duración, pero pues ahí vamos a tener tiempo para platicar tus dudas. Y voy a compartirles experiencia en cuanto a esto, el contenido de antecedentes, selección de los candidatos adecuados, cómo es el procedimiento quirúrgico y cuáles son los resultados que hemos tenido, ¿no? Antes que nada, como ustedes han visto, porque ustedes ven con mucha frecuencia pacientes con estas enfermedades, sabemos que en el modelo de las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson es uno de los prototipos en los cuales sabemos que una vez que hacemos el diagnóstico de la enfermedad por las manifestaciones clínicas que tienen, los pacientes ya perdieron una gran cantidad de neuronas, aproximadamente entre el 50 y el 60% de las neuronas de la sustancia nigra pars compacta del mesencéfalo y el 80% de la dopamina estriatal, de tal forma que en el momento en el que hacemos las manifestaciones clínicas nos hacen llegar al diagnóstico, ya avanzó tiempo, en una etapa prodrómica, preclínica, y que nuestros pacientes los diagnosticamos. Y una vez que los diagnosticamos, nos dedicamos a tratar pues un padecimiento que es crónico y que es un padecimiento que no tiene cura y que hacemos un tratamiento paliativo a través de diferentes estrategias. Nosotros empezamos a tratar con medicamentos y en el transcurso de los años, los siguientes 3, 5 años, comenzamos a observar complicaciones derivadas a la progresión de la enfermedad, así como al uso de los medicamentos, que no se administran de una manera, digamos, como es la forma fisiológica en la cual llega la dopamina al cerebro, sino que nosotros hacemos pulsos, muchas veces esos medicamentos, sobre todo cuando utilizamos la levodopa, que continúa siendo el mejor tratamiento para el Parkinson, y en conjunto con la alteración de la pérdida continua de neuronas, pues va a tener consecuencias en la evolución y los pacientes comienzan a tener algo que le llamamos fluctuaciones motoras, disinesias, ¿verdad? Que ya son etapas por lo menos intermedias de la enfermedad. Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con aquellos pacientes que empieza a ser difícil tratarlos y controlarlos, ¿verdad? Porque en las primeras etapas
podemos controlarlos bien o relativamente bien con fármacos, pero cuando empiezan estas complicaciones motoras es cuando empieza a haber dificultad. Es en este punto de la evolución de la enfermedad o del curso de la enfermedad de Parkinson en el cual nosotros solemos pensar en las terapias avanzadas, que son varias, incluyendo las terapias de bombas, de infusiones como la apomorfina o la duodopa o el gel intrayunal de dopamina, y también las cirugías, incluyendo la cirugía pues, de estimulación cerebral profunda y por supuesto las cirugías lesionales, ¿no? Bien, es de relevancia que ustedes sepan que en el curso de los últimos años se ha diagnosticado cada vez más enfermedad de Parkinson y que de los trastornos neurológicos crónico-degenerativos es el que más se ha ido incrementando la prevalencia en los últimos años. De hecho, el número de casos se estima que se va a duplicar, ¿verdad? De 7 millones que habían aproximadamente desde el 2015 hasta casi el doble, 14 millones para el 2040, ¿no? Lo cual se ha llegado a denominar una pandemia, ¿verdad? No infecciosa, ¿verdad? Del Parkinson y en general yo diría de las enfermedades neurodegenerativas. No se sabe qué causa la enfermedad hasta el momento, pero hay teorías, muchas, pero lo que más pues se ha llegado a conceptualizar es que son interacciones biológicas entre varios factores genéticos, que pues estos son factores, por supuesto, no modificables que tenemos o que llevamos como mutaciones patogénicas de genes bien relacionados con el Parkinson, como alfa-sinucleína, parquina, LRRK2, entre otras. Factores epigenéticos, modificación en estos genes por factores ambientales. Los propios factores ambientales, como ya han ustedes hablado y conocen, traumatismos, pesticidas, solventes, ¿verdad? Drogas, entre otras cosas. Y que estos factores biológicos también interactuarían con nuestros factores protectores inherentes que tenemos, ¿no? La edad joven pues es una de las cosas que pues nos protege. Sabemos que el principal factor de riesgo para desarrollar todas las enfermedades es la edad y que la mayoría de los casos de enfermedad de Parkinson son casos esporádicos, pero también tenemos factores protectores, entre ellos genéticos, el tabaco, el café, y modificaciones genéticas que nos pueden proteger, y solamente un subconjunto de individuos, afortunadamente, va a desarrollar la enfermedad, que clásicamente tiene esa etapa prodrómica que yo les había platicado y que ustedes ya conocen, que los pacientes van perdiendo el olfato, van teniendo problemas del sueño, estreñimiento, etcétera, tiempo antes del diagnóstico. De tal forma que al final todos estos factores interactúan en un cerebro y comienzan a causar daño por diferentes mecanismos, incluyendo pérdida de la capacidad para eliminar proteínas, entre ellas pues la ya conocida alfa-sinucleína, que se agrega de manera normal, que se va acumulando y que va generando daño a las sinapsis o a las sinapsis neuronales. Disfunción mitocondrial, neuroinflamación y en conjunto todo esto genera estrés oxidativo y muerte neuronal. Estas son las teorías de la enfermedad y nosotros sabemos, a ver, perdón que aquí algo salió mal, ya está, que cuando encontramos un paciente en una etapa temprana de la enfermedad en el que el nivel de la dopamina todavía es alto, ¿sí? Tenemos todavía reserva de dopamina, al paciente le podemos dar medicamento o una dosis de dopamina, levodopa, o cualquiera de estas, y que vamos a obtener, como todavía tenemos niveles de dopamina de reserva, vamos a obtener una buena respuesta y que esta respuesta suele ser prolongada a lo largo del día. Pero conforme nosotros vamos teniendo pérdida de la dopamina, o sea, los niveles de la dopamina se van disminuyendo con las etapas intermedias y las etapas avanzadas, vamos a tener muchas fluctuaciones entre los niveles de la dopamina, incluso a veces pasándonos de los niveles terapéuticos o produciendo lo que le llamamos las discinesias, o bajándonos y reduciéndose
el efecto antes de que se hagan las siguientes tomas y en algo que se conoce como fluctuaciones y fenómenos del on-off, ¿verdad? Y que son muy, muy discapacitantes para los pacientes. Y conforme se va incrementando la duración de la enfermedad en las etapas avanzadas, es sumamente difícil controlar esto. Y así nosotros encontramos a nuestros pacientes en momentos buenos, en momentos malos, y durante esos momentos los cambios pueden llegar a ser espectaculares. Es típico que un paciente en el que tengamos niveles supraóptimos de la dopamina o de levodopa presente disinesias, como están viendo en el caso de este señor, y que estas disinesias son característicamente movimientos coreiformes, que suelen ser de pico de dosis o de meseta principalmente. Casi todos los pacientes, o todos, la gran mayoría de los pacientes lo prefieren, incluso al grado de presentar en ocasiones disinesias severas, como en el caso de este video de esta señora que me lo mandaron, que está en casa, que tiene disidencias sumamente discapacitantes, pero que ella puede aún así de alguna forma ser funcional, ¿no? Y se encuentra haciendo ahí las labores de cocina a pesar de que tiene disidencias generalizadas. Porque los pacientes cuando se encuentran en un estado del off, como en este caso de la paciente de aquí abajo, esto es bastante discapacitante o más discapacitante dado que los pacientes presentan rigidez, asinesia, temblor. Esta mujer está presentando un fenómeno que se llama distonía de la pierna, que le duele, y además presentan cambios cognitivos durante esta fluctuación. Durante esos momentos los pacientes se pueden sentir apáticos, tristes, con pues no solamente un desánimo, sino pues ya un desamparo, ¿verdad? Como en el caso de estos pacientes. Y les pongo específicamente a este par de pacientes porque los vamos a ver más adelante, que son pacientes que se encontraban en esas etapas moderadamente avanzadas de la enfermedad, sin capacidad de controlarlos o controlándolos muy poco con los medicamentos y terminaron en procedimientos quirúrgicos, ¿no? Si se fijan aquí tenemos un paciente sumamente rígido, no se puede levantar, un temblor persistente, una postura flexionada, incluso con caídas durante el periodo de los periodos off, ¿no? Entonces esto es parte de la evolución de la enfermedad en conjunto con el tratamiento. No se queden con la idea de que los pacientes empiezan a tener estas fluctuaciones y las complicaciones por el uso de la levodopa o el uso de medicamentos. No es así, es porque la enfermedad está evolucionando y porque además no tenemos una manera de entregar de manera continua hasta el momento en el cuerpo estriado, que es donde llega la dopamina de manera natural. No hay manera de entregarlo de manera continua. Entonces tenemos muchas modalidades para tratar a los pacientes: medicamentos, fisioterapia y ejercicio, las bombas de infusión que les decía, como la apomorfina, el gel intestinal de L-Dopa, y los procedimientos, entre ellos termolesiones de núcleos, que esto ha estado en boga en los últimos años, que es la IFU, ¿verdad? Que es un ultrasonido de alta intensidad dirigido por resonancia magnética a ciertos núcleos que todavía no tenemos en México, y la estimulación cerebral profunda. Y ya entrando en el tema de la estimulación cerebral profunda, es un procedimiento pues ya bien establecido. Hay algunos médicos que todavía piensan que esto es un experimento, que esto es una cuestión pues de muy pocos centros, pero la realidad es que no, es un procedimiento ya muy bien estudiado, muy bien comprobado. Desde 1987 comenzó a hacerse en Grenoble, Francia, y con el equipo del doctor Alim Benavid, que pues presentó un hito importante en el tratamiento de la enfermedad, y no solamente del Parkinson, sino de otras enfermedades como las distonías, como otras clases de temblores refractarios, el síndrome de Tourette, etcétera, etcétera. De tal forma que ahorita pues está aprobado en la enfermedad de Parkinson por la FDA, la EMA y las agencias reguladoras para colocarse en tres núcleos, ¿no? En el núcleo subtalámico, en el globo pálido interno y en el BIM del tálamo.
Y es una cirugía, como les decía, pues bastante frecuente, más de 10.000 casos a nivel mundial por año y existen 150, 200.000 pacientes ya implantados en el mundo. La evidencia se reportó con este estudio Parteaguas de Duschel, es un grupo de Alemania, en el New England Journal of Medicine desde el año 2006, en un estudio pues aleatorizado de 6 meses de duración en pacientes menores de 75 años. Ahí creo que empiezo a involucrarme un poco más con su área, ¿no? Con el tema de la edad. A ver, ya. Aquí me están compartiendo para anotar, ¿verdad? Y este es, perdón, ¿no? ¿Cómo va esto? Ándale, ya. Ok, entonces menores de 75 años, a los cuales se les hizo una comparación entre la estimulación del núcleo subtalámico, o la DBS, o estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico, y perdón, el mejor tratamiento médico en 156 pacientes que tenían enfermedad de Parkinson avanzada. Y si nosotros vemos los resultados en estos gráficos comparativos, vamos a encontrar pues diferentes puntuaciones en muchos índices. Por ejemplo, escalas de calidad de vida del Parkinson, movilidad, mejoría en las actividades de la vida diaria, mejoría en el sentir en general, emocional, ¿verdad? Los estigmas de la propia enfermedad, el disconfort corporal, el apoyo social, cognición, etcétera. Y vemos nuestras PES, ¿verdad? En molestias del cuerpo, en estigma social, en actividades de la vida diaria, en calidad de vida, con PES muy significativas, menores de 0.01, entre otras cosas, y cuando se comparaba con la mejor terapia médica, ¿no? Entonces tenemos aquí una evidencia de primer nivel, de clase 1, de que la estimulación cerebral profunda es eficaz, ¿no? Cuando lo comparamos con el mejor tratamiento médico. Entonces, y esto hay muchos más, ¿verdad? Muchísimos más estudios al respecto. No sé por qué ya no puedo como que mover. A ver, pueden Sí, doctor. ¿Podría poner ayudar. la función de plumón o la función del marcador para que le permita continuar la siguiente diapositiva? Esta barra no la puedo quitar. Um, ¿Me podrían quitar esta barra de anotaciones? No sé cómo. no, permítame, doctor. Ok, parece que ahí va. Bueno, ahí va, ¿no? Sí, doctor. Si gusta, Muy bien. iniciar a Entonces, marcar sí, para que no le vuelva a marcar mejor el que no hecho. me pongan la barra de anotación, pero aquí yo ya hago alguna anotación con el señalador. Entonces, porque voy a estar pasando videos y esto luego lo complica más. Pero bueno, ya tenemos que está aprobada la estimulación cerebral profunda para enfermedad de Parkinson en el núcleo subtalámico, el lobo pálido interno, el BIM, y también para el temblor esencial. Y distonía, enfermedad de Huntington de manera experimental, otras distonías como la asociada a neurodegeneración con acúmulo intracerebral de hierro, Tourette, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas modalidades en las cuales está aprobado. Esta terapia tiene diferentes teorías por las cuales actúa, ¿no? Si vemos aquí esta figura en la cual ponemos el electrodo y el paso de corriente, pues nos habla de los principales mecanismos que se han propuesto por los cuales actúa, ¿no? Entre ellos excitación de los axones neuronales, inhibición también del soma o del cuerpo neuronal, incremento del flujo local, ¿sí? Y angiogénesis y neurogénesis, liberación local de neurotransmisores,
inhibición de patrones oscilatorios patológicos. Son una serie de teorías en cuanto a la forma en la cual la estimulación cerebral profunda puede llevar a hacer su acción, ¿no? Quizá de los más importantes, de las teorías más importantes, se encuentra esta, la teoría de la inhibición, en el cual disminuye la descarga neuronal, o la teoría de activación, en la cual se propone que hay una liberación de neurotransmisores excitadores, incremento del flujo sanguíneo a nivel de las neuronas y de los astrocitos, como explicación de por qué hay un efecto terapéutico. ¿En qué consiste digamos, el aparato prototipo de la estimulación cerebral profunda? Pues consiste en un neurogenerador de impulsos, un generador de impulsos, un neuroestimulador, o un marcapasos, podríamos decirlo así, cerebral. Eso es una forma fácil en la cual la entienden muchos pacientes. Los electrodos multicontacto, que el electrodo multicontacto, pues, o el que es tradicional de una empresa que se llama Medtronic, aunque después ya han salido muchas modalidades, muchos tipos de electrodos. Ahorita están en boga unos que son los electrodos segmentados, pues tienen 4 polos y que son los polos en los cuales nosotros vamos estimulando. Y pues tiene un cable de extensión. Este generador de impulsos o marcapasos viene por debajo de la región clavicular. Habitualmente la ponemos del lado derecho porque si el paciente necesita colocarle un marcapasos, esto habitualmente se lo dejamos al cardiólogo para el lado izquierdo, ¿no? Y el cable de extensión que va hacia un trépano que va en la parte superior, sobre todo a nivel frontal, aunque depende del núcleo al cual lo vayamos a estimular, y luego el electrodo que va hacia el núcleo. Esto es lo que están viendo aquí. Bien, el segundo punto o la segunda parte del contenido que yo les quería hablar es cuándo va a ser un momento en el cual podamos ofrecerle a nuestro paciente esta cirugía, es decir, cuál va a ser un candidato adecuado para una cirugía. De hecho, esta es la parte más crítica para que la cirugía tenga éxito. Hace poco vi un paciente que se operó y que no tenía Parkinson, que eso es una de las cosas que pues puede llegar a ocurrir y son graves, ¿no? Entonces, lo primero es que el paciente se tiene que seleccionar y es un factor crítico para el éxito. Lo segundo es que debe de haberse intentado adecuadamente el tratamiento médico y que se hayan intentado diferentes combinaciones y que el paciente se le haya pasado así durante un tiempo suficiente en el cual el tratamiento médico no lo mejoró o no lo mejora de manera óptima. También importantísimo que se haga a través de todo un equipo, no es solamente por una persona o por un especialista, lo hace todo un equipo. Ahorita vamos a presentarles quién es el equipo, cuáles son los personajes que participan, las especialidades. Y podemos utilizar algunas formas, algunos calculadores, como el CAPSID, el RAND, o Stimulus, entre otros, para ver qué paciente puede ser un buen candidato. Esas son escalas que tenemos ahí incluso en aplicaciones y que pueden servirles para ir seleccionando a su candidato. Y estos son en general los que estamos involucrados, ¿no? El neurólogo, y no es porque yo sea neurólogo, ¿verdad? Sino porque es la verdad, el neurólogo es el que tiene que llevar la batuta del caso y la razón es porque el neurólogo es el que ve el Parkinson, ¿no? El neurólogo, los geriatras, pero el neurólogo sobre todo ve el Parkinson. Por ahí algunos médicos internistas también lo ven, o neurocirujanos, pero lo adecuado, insisto, es que lo vea el neurólogo. Es mucho más complejo el padecimiento de lo que parece y porque le da el seguimiento durante mucho tiempo antes de considerarlo, ¿no? No es tu primera impresión siempre mandar a un paciente a una cirugía, sino pues siempre tratas de hacer algunos ajustes farmacológicos y cuando verdaderamente estés convencido y veas que no va hacia la mejoría o es subóptima, pues al paciente tienes que considerarlo.
como un potencial candidato a cirugía. Entonces, tiene que pasar por el neurólogo, tiene que pasar por el psicólogo y el psiquiatra, por el neurocirujano, por supuesto, y también tenemos que hacer los estudios de imagen pertinentes y un test que se llama el test de levodopa o la prueba con levodopa. Bien, ¿cuáles serían los candidatos adecuados? Primero, ¿cómo le hacemos para seleccionar un candidato adecuado? Lo primero es que tenemos que diagnosticar una enfermedad de Parkinson y que sea una enfermedad de Parkinson. Recuerden que están ahí los parkinsonismos, ¿no? Los parkinsonismos secundarios, los parkinsonismos degenerativos, que se pueden confundir con el Parkinson, los temblores, ¿verdad? Temblores esenciales, temblores complejos que se pueden ahí confundir con la enfermedad de Parkinson. Y tenemos que confirmarlo, el diagnóstico confirmado, tratar de descartar los red flags, los parkinsonismos y dar un tiempo suficiente de duración, ¿verdad? Del padecimiento o para que nosotros podamos ver bien la evolución. Los primeros 2, 3 años de la enfermedad de Parkinson son críticos y verdaderamente a veces tenemos pacientes que juramos que tiene un Parkinson y solamente con el seguimiento nos damos cuenta de que no lo tiene, de que tiene un parkinsonismo atípico o que tiene otra cosa. Entonces hay que darle un tiempo suficiente, ¿no? Cumplir criterios para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson a través de los criterios pues, más conocidos, el Banco de Cerebros de Londres o el del International Parkinson's Disease and Movement Disorder Society, que pueden ser ahí sus criterios quizá más importantes. La resonancia magnética, aunque sabemos que no sirve para diagnosticar Parkinson, sí sirve para descartar causas secundarias de Parkinson, ¿no? Parkinsonismo vascular, que es muy común en nuestro medio, o signos que nos apunten a parkinsonismos atípicos. Y la duración, sobre todo una duración mayor de 5 años, es un tiempo razonable para observar al paciente y para excluir otros diagnósticos. Estas son las banderas rojas de los pacientes que evaluamos que tienen parkinsonismo. Y, por ejemplo, podemos pensar que esta paciente, que la vemos sumamente lenta, ¿verdad? Que es joven y que podemos pensar, bueno, tiene Parkinson, pues esta paciente no responde a la levodopa, absolutamente nada, tiene disautonomías, tiene trastornos esfinterianos, tiene además síntomas cerebelosos y tiene algo que se llama atrofia de múltiples sistemas. Entonces, esa paciente no va a mejorar y no tiene Parkinson, no va a mejorar. O esta paciente, ¿verdad? De aquí abajo, que tiene un parkinsonismo atípico que se llama degeneración córtico-basal ganglionar, que sí tiene estigmas de Parkinson, pero que además tiene otros fallos importantes como son la distonía que ustedes están viendo aquí en el brazo derecho, las apraxias, el trastorno del lenguaje que no se escucha, pero pues tiene un problema de lenguaje y la falta de respuesta a la levodopa, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? Cuando el paciente falla la respuesta a la levodopa, el paciente o no tiene Parkinson o no está absorbiendo la levodopa o no está tomándose la levodopa, no hay de otra, ¿no? Es una de esas tres. Este es otro caso típico de un paciente con parkinsonismo de tipo de la parálisis paranuclear progresiva, que sabemos que no va a mejorar con la levodopa y no va a mejorar, por supuesto, si lo sometemos a una cirugía, incluso lo podemos empeorar. Entonces, el segundo punto para seleccionar al candidato es que tenga una buena respuesta a la levodopa. La levodopa, esta respuesta es el factor individual que mejor predice el éxito. Hay una forma estandarizada en la cual podemos valorar esta respuesta, que es la mejoría por arriba del 30% en la subescala 3 o escala motora de la UPDRS, que es una escala para valorar el Parkinson en general de la Movement Disorder Society, después de administrar una dosis supramáxima de levodopa. Al paciente habitualmente lo dejamos sin medicamento por toda una noche, sin levodopa durante toda una noche, y después lo valoramos en la mañana y le damos una dosis supramáxima, ¿no? Que es su dosis efectiva habitual, o sea, lo que se toma en la mañana, más 50 miligramos, ¿verdad? O incluso más si es que toma otros medicamentos. Entonces, valoramos a los pacientes en su estado de overnight off o cuando no tomó 2 horas de levodopa
y posteriormente en su mejor momento después de la toma, porque esperamos que después de que tome la levodopa el paciente va a mejorar, ¿no? Entonces, esta prueba es crítica. Por ejemplo, ¿no? Si vemos a este mismo paciente que ya se pasó 12 horas sin levodopa, o sea, en el video, 12 horas sin levodopa, temblor, rigidez, fases hipomímica, temblor persistente, dificultad para levantarse de la silla, ¿sí? Incluso, como le decía, a veces caídas en el off, y vean esta marcha tan difícil, ¿sí? Ahí lleva 12 horas sin tomar la levodopa. Y si le hacemos luego, le damos la dosis de la levodopa, observen el cambio. Enseguida hay una mejoría en la expresión facial, desaparece el temblor. Puede hacer movimientos mucho más sueltos. Observen que aparecen las discinesias, que es lo que les decía que es difícil de controlar, ¿verdad? El estado del off al on sin discinesias, pero tiene francamente una mejor movilidad. Entonces esto lo valoramos, lo puntuamos con la UPDRS y nos sirve para ver si hay una respuesta. Cuando es mayor el 30%, es un paciente que es un buen candidato. También existen indicaciones, como tercer punto de una selección de un candidato, propias de la enfermedad que se sabe que van a responder a la enfermedad. Por ahí vi que alguien escribió una pregunta que la vamos a contestar después, que es sobre las fluctuaciones motoras. La persistencia de fluctuaciones motoras y o discinesias impactantes después de aplicar el mejor tratamiento médico, esa es una indicación franca. Y la otra es el temblor incapacitante resistente al tratamiento médico. Y ojo, ahí les va un tip. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, muchas veces el temblor es difícil controlarlo a menos que les subamos las dosis de la levodopa a cantidades muy altas. Cantidades que probablemente les asusten a los geriatras, arriba de 1000 miligramos, 1500 miligramos. Pero esto, cuando el paciente lo tolera, puede ser que le controle el temblor, y si no lo controla, el temblor sí es un signo que mejora con la estimulación cerebral profunda. Es decir, el paciente puede no tener nada de mejoría con el tratamiento, pero quitársele o desaparecer con una cirugía. De hecho, es la única forma en la cual el temblor se quita por completo, a través de una cirugía. Los efectos neuropsiquiátricos producidos por medicamentos sin control satisfactorio de los síntomas es otra de las indicaciones, porque cuando hacemos la cirugía, clásicamente reducimos o quitamos medicamentos. Es importante, ¿no? Después de la cirugía reducimos o quitamos medicamentos. No es el objetivo principal retirar el medicamento, pero sí lo podemos hacer. Y yo les decía, los temblores refractarios, ¿verdad? Temblor refractario de la pierna, temblor refractario, vean. Casualmente ambas pacientes, ¿verdad? En su lado izquierdo, muy marcado, son indicaciones quirúrgicas. Es importante, son indicaciones quirúrgicas, los temblores refractarios, ¿no? Otras características, y esto les puede interesar mucho, no hay una edad de corte definida. Algunos centros utilizan una edad limítrofe de 70, 75 años. Nosotros, la paciente que con mayor edad hemos operado tenía 73, una americana, que es la paciente que les voy a mostrar más adelante. Pero en general, por arriba de los 70 años hay que tener precauciones. Hay gente, ustedes saben muy bien, que llega a los 70 y no tiene ninguna enfermedad o tiene casi nada. Y estos pacientes, pues, que tienen solamente el Parkinson y por lo demás son sanos, pues pueden ser buenos candidatos a pesar de que tengan más de 70 años. Siempre considerar que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para el incremento del sangrado durante la cirugía, que es algo que vamos a tener como de las principales preocupaciones. ¿Quiénes son malos candidatos a una cirugía? Los pacientes con demencia o deterioro cognitivo mayor avanzado. Esos pacientes no los sometan ahí a protocolo para ver si son candidatos. Por lo general se rechazan. De hecho, son de las principales causas por las cuales se rechazan los pacientes. La pobre respuesta a la terapia dopaminérgica, como vemos aquí en esta tablita, ¿sí?
o una respuesta insuficiente a la levodopa, la presencia de parkinsonismo atípico y una enfermedad psiquiátrica inestable. Los pacientes que están sumamente deprimidos o tienen ahí trastornos de impulsividad, trastornos en los cuales ya hay delirios, alucinaciones, esos pacientes no van a ser buenos candidatos. Y por supuesto que no tenga una red de apoyo importante, porque el paciente pues no solamente es operarlo, sino necesita los cuidados postquirúrgicos y las vigilancias y las citas para la programación y necesita tener una red de cuidadores importante, ¿no? Y atenta. Lo que a ustedes les interesa en gran parte y que ven los pacientes con demencia es la causa más frecuente de rechazo a la cirugía. Entonces, si ustedes, como vemos en esta tablita, vemos las diferentes modalidades de terapias avanzadas dependiendo de la situación cognitiva. Las personas que tienen pues, cognición normal, deterioro cognitivo leve o quejas subjetivas de alteraciones de la memoria, amnésicas, todavía pueden ser candidatos, pero cuando aparece un deterioro cognitivo moderado o grave, no son buenos candidatos. De las escalas que más utilizamos para rechazar o para catalogar es la de Matis, pero siempre antes de cada procedimiento, nuestro equipo manda directamente a una evaluación neuropsicológica formal a los pacientes. Le decía también de los malos candidatos para que son los pacientes que tienen trastorno psiquiátrico importante, como la depresión moderada severa, o que tengan pues cambios importantes en manía, la habilidad emocional, impulsividad, apatía. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado. No necesariamente no se pueden operar. De hecho, nosotros operamos un paciente que tiene trastorno de control de los impulsos, tenía compras compulsivas, tenía hipersexualidad, entre otras cosas, y mejoró porque cuando lo quitamos, lo operamos, le bajamos la cantidad de los medicamentos que le estaban produciendo esos y la impulsividad y mejoró. Entonces, pero cuando ya el paciente tiene una depresión muy grave, alucinaciones, etcétera, ya no son buenos candidatos, ¿no? Entonces ahí no los sometan. Por supuesto, la comorbilidad, como falla orgánica descompensada, un paciente que tenga cáncer, que tenga problemas cardíacos, pulmonares, etcétera, o otras cosas como una atrofia cerebral muy importante, etcétera, pues son pacientes que no van a ser buenos candidatos. En ocasiones también nos hemos topado con gente que tiene lesiones ocupativas, por ejemplo, un paciente que se cayó y que formó un hematoma subdural o un paciente que le tuvieron que drenar ahí en un pasado algún hematoma o un tumor, etcétera. Y el tema es que cambia la anatomía. O sea, la anatomía es diferente, entonces esto puede generar dificultad en el momento de la planeación. No es una exclusión al 100, pero sí pudieran llegar a ser malos candidatos porque nos cambia la anatomía y las coordenadas que nosotros buscamos. Y en resumen, pues podemos tener que existen pacientes, perdón, una de las cosas que nos preguntan a menudo, cuáles son digamos, los signos de la enfermedad o las manifestaciones de la enfermedad que tienen buena respuesta. Entre ellas tenemos esto, van a mejorar con la estimulación cerebral profunda los pacientes que tienen temblor en reposo, los que tienen discinesias, distonía en off, discinesias bifásicas, y síntomas no motores en el off. Recuerden que muchos pacientes que van a consultar con Parkinson, su depresión, su ansiedad, su desamparo, su dolor, etcétera, solamente ocurre en el momento del off, lo cual te está indicando que es porque tiene niveles bajos de dopamina, ¿no? Entonces, estos pacientes van a mejorar con la estimulación cerebral profunda. ¿Qué síntomas y qué signos responden ocasionalmente o de una manera no predecible? La disartria, la disfagia, el estreñimiento, la disfunción eréctil, la incontinencia, la depresión, etcétera. ¿Y cuáles no van a responder? Lo que ya les comenté, síntomas cognitivos, síntomas que no responden a la levodopa, importante que el paciente tenga inestabilidad postural, marcha, equilibrio alterado, tomando levodopa, ojo, tomando levodopa, es importante,
porque si el paciente tiene esto en el off, va a ser un buen candidato. Pero si el paciente toma levodopa y se está cayendo y tiene congelamientos, tiene inestabilidad, esos pacientes no van a mejorar. Los pacientes que tienen seborrea, hipotensión ortostática, trastorno conductual del sueño REM y trastorno de síndrome de piernas inquietas no suelen mejorar. Y finalmente todos los pacientes, finalmente en esta parte de selección de los candidatos, todos los pacientes les solicitamos que nos escriban y que nos digan cuáles son sus expectativas, porque hay pacientes que piensan que se van a curar, ¿verdad? Y esto no es correcto. Hay que explicar muy bien que esto no es una cura, que esto necesita ajustes, que tienen que tener expectativas realistas, ¿verdad? Yo quiero que mi cerebro regrese a hace 20 años, eso no se puede. Yo quiero que no tengan enfermedad, no se puede. Yo quiero que no tengan ningún síntoma, no se puede, ¿sí? Pero sí van a mejorar muchas cosas y sí va a mejorar su calidad de vida y sí va a mejorar incluso, ahí lo pongo todavía con un question mark ahí, con una interrogación, probablemente la mortalidad, que eso es lo que se está viendo ahorita en los pacientes a largo plazo, a los que se operan parece que viven más. Es decir, una vez que se inicia la estimulación, inicia un viaje nuevo para los pacientes. Déjenme un minutito, por favor, nada más. Tengo que hacer algo rápidamente. No me tardo nada. Ya, perdón. Entonces, el procedimiento quirúrgico, que sería ya la tercera parte de la charla, habitualmente pues ya sabemos que el paciente pues, es un buen candidato, se le tiene que hacer una resonancia magnética preoperatoria, que nos va a servir para planear la operación, para constatar si hay una atrofia importante. La atrofia importante genera ciertos problemas porque, perdón, cuando el cirujano entra, puede haber movilizaciones del cerebro, el brain shifting, así le llaman, que es pues algo esperado, entrada de aire incluso, y cambiar el trayecto, ¿verdad? Y no dejar el electrodo en el sitio en el cual queremos. Entonces tenemos que hacer una resonancia magnética preoperatoria, se calcula una serie de coordenadas a través de programas que siempre nos basamos en líneas anatómicas, la comisura anterior, la comisura posterior, perdón, aquí creo que no estaban viendo, pues es la comisura anterior, la comisura posterior, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo y la sustancia negra, donde estamos ahí haciendo nuestras mediciones. Tenemos que ajustar los medicamentos previamente a la cirugía. Como ustedes ya se imaginarán, los antiagregantes plaquetarios se retiran si es que los toman, por lo menos una semana antes. Los agentes dopaminérgicos, por ejemplo, el pramipexol, el parche de rotibotina, algunos agonistas, se tienen que retirar gradualmente y estar completamente suspendidos por lo menos 2 días antes de la cirugía. La mantadina y los anticolinérgicos, que pues son medicamentos que causan confusión perioperatoria, se tienen que retirar gradualmente. Estos medicamentos, la mantadina y los anticolinérgicos, probablemente ustedes pues casi no los usan, pero en los pacientes jóvenes les puede ayudar, sobre todo la mantadina, cuando tienen discinesias, y los anticolinérgicos cada vez los utilizamos menos, ¿no? Pero sí van a ver que los siguen utilizando en algunos sitios para tratar temblores en pacientes jóvenes. Y la levodopa se retira por lo menos 12 horas antes del procedimiento. Sí, el paciente tiene que entrar en un estado off para poder valorarlo. Esto de lo cual estoy hablando es una cirugía que tradicionalmente se hace con el paciente sedado y que se despierta para que coopere durante el procedimiento, para que nosotros podamos hacer nuestras valoraciones clínicas y podamos ver por dónde va pasando el electrodo. Se recomienda que el paciente tenga un buen sueño prequirúrgico, para lo cual pues les damos ahí alguna benzodiazepina suave incluso se les puede dar hasta un poco de mirtazapina o algo para que duerman bien y que no entren muy cansados a la cirugía, porque bueno, se les quita la levodopa,
los pacientes pues se empiezan a cansar, ¿no? Por el temblor, la rigidez, etcétera. Entonces, una vez que se obtiene la resonancia magnética, pues el siguiente paso, el día de la cirugía, comienza la colocación del marco. El marco que utilizamos con mayor frecuencia es un marco que se llama el marco del Excel. Y se va al paciente a una tomografía en la cual se calcula una serie de coordenadas que se introducen a programas ya bien pues de software como el BrainLab, entre otros, en los cuales se hace una fusión entre la calidad de las imágenes de la tomografía con la resonancia magnética para ir calculando coordenadas. Esto habitualmente lo hace el neurocirujano. El paciente se coloca en la mesa, en una posición por lo menos de 30 grados, y se le hace 2 trépanos que por lo general se encuentran adelantito de la sutura frontal o quizá un poquito más atrás de la sutura frontal, y que suelen ser de 1.5 centímetros de diámetro, y es por donde van a introducir o se va a colocar el sistema de microregistro, que es esto que están viendo aquí abajo. El sistema de microregistro es un sistema por el cual se introducen a través de cánulas de milímetros, milímetro, 0.5 milímetros, microelectrodos que nos van a servir para ir registrando el paso del electrodo y la forma en la cual las neuronas van descargando. Después de eso, el paciente, y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué está hablando un neurólogo, no? Eso es una cirugía. Bueno, aparte de la selección del candidato y el seguimiento del candidato, nosotros hacemos el registro fisiológico y la valoración intraoperatoria. Eso es el rol del neurólogo, ¿no? Hacemos un mapeo del paso del electrodo y hacemos la evaluación de efectos terapéuticos y de efectos secundarios durante la cirugía. Por ejemplo, ahí en este video del paciente, ¿verdad? Que estamos valorando el temblor y cómo va cambiando. Es la paciente que les voy a mostrar a continuación, pero los efectos son muchas veces inmediatos, ¿no? Y ahí estoy haciendo una estimulación en miliamperes para ver qué cambios tiene la paciente, ¿no? A la par de eso se va haciendo el registro, ¿verdad? Detallado de todo lo que es el paso del electrodo y nosotros podemos ir identificando diversas estructuras, entre ellas el paso del electrodo por el estriado, por el tálamo, el núcleo subtalámico, hasta que llegamos a una parte que se llama la sustancia negra parareticulata, que ya es la parte por la cual está fuera el electrodo. Tratamos de escuchar, de observar, ¿verdad? Y de registrar esta actividad que son neuronas del núcleo subtalámico y sobre todo neuronas del núcleo subtalámico en una porción, es un núcleo que tiene el tamaño, imagínense, de un frijolito, ¿no? Entonces este registro que ustedes están viendo es un registro típico del núcleo subtalámico en el cual pues es la porción sensoriomotora dorsolateral donde habitualmente queremos dejar colocado el electrodo. La colocación y la interacción entre el grupo durante la cirugía, el neurocirujano, el neurólogo, aquí entra un técnico, un ingeniero, ¿verdad? Porque pues nosotros todos los cables y de que falla la transmisión y de que falla el sonido y no lo sabemos y entra un ingeniero biomédico a la cirugía. Aquí está el doctor, el neurocirujano, en el momento en el que hace la introducción de los microelectrodos y esto se registra en las pantallas. Y aquí está el doctor con el sistema de microregistro y esto se refleja en las pantallas. Nosotros lo vamos observando y vamos valorando la respuesta clínica. De tal forma, ¿verdad? Que a manera de analogía, el neurocirujano es el francotirador ahí que tiene su marco de estereotaxia y el neurólogo es el que está observando que la bala quede en el punto adecuado.
Y bueno, como cualquier procedimiento neuroquirúrgico, existen efectos secundarios, por supuesto, que pueden estar relacionados con la cirugía. Quizá el más temido sea este, que es una hemorragia cerebral, que puede ocurrir en menos del 1% de los casos, pero que es un caso, pues, de lo más reportado como efectos secundarios. La mortalidad es muy baja, menor, eso es menos del, perdón, menos del 2% de hemorragias es el de riesgo y menos del 1% hemorragias, pues, graves o que causen la mortalidad, la muerte del paciente. El segundo efecto más temido, sobre todo posterior a la cirugía, es la infección. Aquí tenemos una infección del generador de impulsos, pero pueden existir muchas complicaciones, ¿no? Durante la cirugía pueden haber infecciones o relacionados con la cirugía, infecciones, convulsiones, que el electrodo no quede en el sitio adecuado, neumonía, entre otras cosas. También puede ocurrir problemas con el sistema de cableado, por ejemplo, que se erosione, que se infecte, que se fracture. Todo esto, ¿verdad? Nosotros se lo vamos indicando al paciente como prioridades y se les explica muy bien y muy razonablemente lo que deben y lo que no deben de hacer para que esto no ocurra. Entonces, esto es parte de la cirugía, ¿no? Del proceso de cirugía, que se les hace una explicación muy clara. Y bueno, quizá ya para terminar, ponerles algunos de los resultados, ¿no? Algunos ejemplos. Esta paciente que vieron hace un rato es una paciente joven, tiene menos de 60 años, o tenía menos de 60 años cuando se lo operó, que está en su periodo del off, después de que le quitamos la levodopa. Veanla, ahí está pues hospitalizada para que chequemos cómo está esa bradicinesia muy marcada en el hemicuerpo derecho predominantemente. Voy a adelantar porque hay unos videos que están largos. La bradicinesia es bilateral. Sí. Recuerden que el Parkinson siempre es una enfermedad asimétrica. Aquí estamos viendo una paciente con una enfermedad de Parkinson predominantemente hemicorporal derecha. Y al intentar, por ejemplo, levantarse la silla, ahí no se ve, pero ahí está, ahí tiene dificultad para ponerse de pie. Y la marcha que les mostraba, arrastra la pierna, tiene una distonía del pie, lo cual es muy doloroso. La paciente pasó los protocolos, se le somete a la cirugía el 13 de julio. Ahí estamos en la parte del microregistro, observando cómo pasa, ¿verdad?, el registro y haciendo la valoración clínica, en la que ahí checo que disminuye la rigidez, el temblor. Si se fijan, siempre, bueno, estoy trabajando con su lado derecho. Siempre durante la cirugía trabajamos primero con el lado más afectado. En este caso, pues, están introduciendo el electrodo en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? En el núcleo subterráneo izquierdo, y yo estoy trabajando en el lado derecho. Y más o menos como un mes y medio después que ya está programada la paciente, ¿no? Vamos con una mejoría franca en su movilidad, ¿no? Ahí ya está con la estimulación on. No es solamente un procedimiento para pacientes jóvenes, yo les decía, ¿verdad? Si ustedes quizá luego digan, no, pues no me interesa, no vemos jóvenes, pero eh, aquí tenemos una paciente que le decía que es una americana, que llegó directamente y dijo, me quiero operar porque no aguanto el temblor. ¿Y cuántos años tiene? 72. ¿Y sabes los riesgos? Sí, pero ya no aguanto, pues vamos, ok, ok, bien. Así son los americanos muchas veces, muy, muy decididos, ¿no? Entonces ella llega, esta es la condición en la cual está sin medicamento, ¿sí? O es la condición, no tiene el medicamento, ni tiene el estímulo, ya está operada, vean aquí que ya está operada. Y aquí tenemos el temblor refractario, muy discapacitante. Y acá en este segundo video, que no vean un poquito más el primer video, nuevamente enfermedad lateralizada, ¿verdad? Izquierda.
dificultad para ponerse de pie, o incapacidad incluso para ponerse de pie. Y aquí ya la tenemos con la estimulación cerebral encendida, ¿sí? Aquí tenemos ya solamente el encendido del estimulador. Se hizo solamente el estímulo y ahí además pues el paciente, como les decía, no solamente se mantiene, no le quitamos, y no es el objetivo, el retiro por completo del medicamento, ¿no? Sino que se toman todavía dosis bajas de medicamento. La dopamina sirve para otras funciones, ¿no? Entonces aquí ya la paciente no solamente tiene el estímulo, sino además tiene el medicamento, ¿no? Tiene unas dosis bajas de Madopar, de levodopa, ¿no? Y tiene este cambio, ¿no? Significativo en todos los parámetros, la marcha, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo está la paciente en el off, así marcha, arrastrando la pierna, muy temblorosa. Recuerden, ¿verdad? Como tip, el temblor parkinsoniano es un temblor que incrementa cuando el paciente camina. Si observan esto, sospechen enseguida de Parkinson, ¿no? Y aquí ya la vemos solamente con la estimulación, o sea, y ni siquiera tiene medicamentos, solamente tiene la estimulación y el temblor, pues francamente desaparece, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, hay una mejoría franca nuevamente del temblor y estamos con una paciente geriátrica, o bueno, un adulto mayor, ¿no? De manera que ya, pues para concluir, estos mensajes que les dejo, la estimulación cerebral profunda se ha utilizado con éxito desde 1993. Por ahí escuché o vi que preguntaron dónde se hace esto acá. Hasta ahorita, el único lugar donde lo estamos haciendo en el sureste es aquí, en el Hospital Faro del Mayab. Y esperemos que se introduzca pronto en algunos hospitales del sector salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, eso es más complejo. Tiene una calidad inigualable, es segura, es reversible, es programable y es de larga duración. Ahorita hay electrodos que duran hasta 15 años o 20 años, pero no electrodos, generadores de impulsos, porque los electrodos permanecen en el cerebro el resto de la vida de los pacientes. Ya me han tocado pacientes que se operaron, una paciente que se operó, una americana, hace muchos años en Estados Unidos y que hace poco murió y murió con su estimulador, ¿verdad? O sea, la cremación y todo fue con su estimulador, ¿no? Nos ha enseñado, además, esta técnica que se necesita una cooperación multidisciplinaria, trabajo con un grupo de excelentes médicos, médicos cirujanos, médicos neuropsicólogos, con médicos de tipo del área de medicina interna, con geriatras, con rehabilitadores, con terapeutas de la deglución, etcétera. O sea, necesitamos tratar en conjunto a estos pacientes, no se puede solo. Un buen candidato debe ser seleccionado por un neurólogo experto en la enfermedad o que conozca bien a su paciente. La edad no es necesariamente una limitación, siempre que los beneficios sean mayores a los riesgos. La cirugía mejora todos los síntomas que responden a la levodopa y el temblor, ¿sí? Que puede no responder a la levodopa, pero sí puede responder a la cirugía, lo cual les mejora muchísimo la calidad de vida a los pacientes. Y bueno, se debe de implementar estos programas para que tengan un mayor alcance de más pacientes en nuestro país, ¿verdad? Entonces,
Charles David Marsden, que fue uno de los pioneros en el área de los trastornos del movimiento, que es la asociación que yo tengo, mencionó esto. Él falleció hace como 15 años, pero era una mente brillante. De hecho, él fundó la Movement Disorder Society, entre otras cosas, y él le tocó ver por ahí de los años 50 del siglo pasado el milagro de la levodopa, y después le tocó ver el milagro de la estimulación cerebral profunda. No existe hasta el día de hoy terapias que superen estas dos, a la levodopa y a la estimulación cerebral profunda. Y finalmente me permito tener un pequeño espacio para invitarles. Nosotros tenemos una sociedad, como mencionó la doctora al introducirme, eh, que se llama la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, que estamos, pues digamos, como surgiendo, porque la fundamos, pero empezó pandemia. Eso fue exactamente unos meses antes de la pandemia, que no pudimos hacer mucho. Y ahorita ya afortunadamente vamos a tener nuestro primer congreso sobre enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, que va a ser en la Ciudad de México. Es un cupo limitado. Si a ustedes les interesa, pues pueden obtener informes conmigo. Los vamos a estar subiendo próximamente a redes, a la página oficial, y se la voy a estar mandando a todos ustedes y al doctor Velázquez, a la doctora, entre otros, para que me puedan ayudar a difundir. Nosotros somos parte de los miembros fundadores: el doctor Rubén Martín, la doctora Elisa Otero, Michelle Sáenz, Carlos Zúñiga, Rodrigo Mercado y el doctor González Usili. Y tenemos invitados. Ahora estamos de manteles largos de varios lugares del mundo que van a estar por aquí. Y bueno, ojalá y puedan ustedes acompañarnos, ¿no? Recuerden que el cupo es limitado, y pues nada, están completamente invitados. Con eso termino y muchísimas gracias por su atención. No sé, Muchísimas gracias. Le sí, agradecemos mucho su charla. Como usted lo sabe, vamos a ver ahora lo de las preguntas. Eh, Dice el doctor Alejandro Flores, ¿cuál es la diferencia entre fluctuaciones motoras y el fenómeno de on-off? se pueden considerar parte de lo mismo, ¿ah? Las fluctuaciones motoras van ocurriendo cuando los niveles de la dopamina van subiendo y van bajando, por lo que les platicaba de las diferentes formas en las cuales se va absorbiendo a lo largo de la enfermedad. Cuando ya tenemos una enfermedad por lo menos moderada, el paciente no absorbe bien el medicamento y genera periodos en los cuales se puede movilizar bien, lo que le llaman el on, y el en los cuales se llaman off. Eso en conjunto también se llaman fluctuaciones. Y ahí existen muchos tipos de fluctuaciones motoras. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de deterioro de fin de dosis o wearing off. Hay uno que se llama el retraso del on. Hay uno que se llama los off súbitos. Hay otro que se llama el yo-yoing. Hay una serie de fenómenos que ocurren, y todos en conjunto se conocen como fluctuaciones motoras o fenómenos del on-off. Muchas gracias. ¿Hay un tiempo mínimo para considerar la colocación del estimulador en el contexto de enfermedad de Parkinson? Sí, sí. A ver, permítame un segundito. Sí, claro, Mm, doctor. ya está. Es que quería dejar de compartir mi pantalla, pero quería, ya. Sí, por lo menos esperar 5 años. Ese es el tiempo que habitualmente se espera, por lo que decíamos del periodo crítico que puede existir en los primeros años de que diagnostiquemos una enfermedad que no sea Parkinson, y que esto no es infrecuente. De hecho, hay varios estudios en los cuales se ponen a expertos de neurología, de trastornos del movimiento, a diagnosticar la enfermedad de Parkinson, y posteriormente se les hace, en donde se hacen estudios de autopsia, la correlación patológica, y se dan cuenta que los grandes expertos, incluso de trastornos del movimiento, hasta en el 20% fallaron en su diagnóstico, es decir, diagnosticaron otra enfermedad y no era Parkinson. Entonces tenemos que esperar por lo menos 5 años, más o menos, para quizá 4 sería el punto crítico, pero yo diría 5, para que podamos empezar a perfilar un paciente para una eventual cirugía. Muy bien. Nos pregunta la doctora Estefanía,
que si está disponible la infusión intestinal continua de levodopa y en adultos mayores habría una mejoría en las fluctuaciones motoras. Sí, no hay en México todavía. Hace como 3 años, antes igual de la pandemia, nos reunieron ahí en México para valorar la fiabilidad, pero no hay todavía. Es un medicamento muy caro, sí. Yo me acuerdo que cuando estábamos hace ya más de 10 años en la subespecialización, cada de los paquetitos te valía como 1.000 euros. Entonces es algo, porque son paquetes de un gel intestinal que se coloca en una maquinita que va colocada a través de una PEG, una sonda, ¿verdad? Directamente hasta el yeyuno y se va infundiendo a lo largo del día. Esto que mencionan sí es importante porque son terapias que se pueden utilizar en el adulto mayor. Pues sí, de hecho sí se puede utilizar el gel en el adulto mayor. Entonces sí es una posibilidad, ¿no? Muy bien. La doctora Fabiola Hernández comenta, ¿existe algún criterio para el inicio de levodopa en pacientes que ya tienen DBS, ¿En pacientes qué, perdón? que ya tienen el estimulador? Ella pregunta si Vale. existe algún criterio para iniciar levodopa en pacientes que ya tienen el estimulador. Habitualmente todos están con levodopa cuando los operamos. La gran mayoría están con levodopa. Yo diría que todos, o al menos todos los que hemos operado están con levodopa. Y lo que sí es que después de que se les opera, se les va reduciendo la dosis, porque hay una interacción entre el estímulo y la levodopa. Entonces, a manera, digamos, de analogía, como uno de esos autos estándares, nosotros mientras le vamos subiendo al estímulo, le vamos bajando a la levodopa, a la dosis que tolere. No hay incluso no hay ni siquiera un protocolo estandarizado, pero vamos bajándole de pocos en pocos a la dosis que tolere, por lo mismo de que la dopamina sirve para otras funciones, no exclusivamente para el movimiento. Muy bien. Entonces, sí lo solemos dejar con alguna cantidad de dopamina. Al paciente que menos lo he dejado después de una cirugía, lo dejé como, o está como con 25 miligramos de levodopa 2 veces al día o 3 veces al día. Es lo máximo que le he bajado la levodopa, ¿no? Si le reduces una mitad o más de la mitad de la cantidad de levodopa o de dosis equivalentes de dopamina que el paciente tomaba antes de la cirugía, ahí ya tienes pues un resultado muy, muy bueno, muy positivo. Y le vas a suspender o va a dejar de tomar que su Asilet, que su Pramipexol, que su Nubrenza, que son ahí pues 3, 4, 5 mil pesos al mes, ¿verdad? Y bueno, eso sería otro tema para hablar, pero pues todo lo que se recupera a un paciente que se reincorpora a actividades o que deja de ser dependiente, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Porque la cirugía hace que recuperen su funcionalidad, ¿no? La doctora Laura nos pregunta, ¿en dónde se realizan ese tipo de cirugías? Se realizan en muchos lugares del país, se realizan en Ciudad de México, en varios centros, en Monterrey, en Guadalajara. Aquí lo estamos haciendo nosotros aquí nada más en el Hospital Faro y tengo entendido también que en el Bajío y por ahí en los lugares en el norte, ¿no? Las hacen en varios lugares. No todos eso es importante, no cualquier neurocirujano la hace un neurocirujano funcional, se llaman neurocirujanos funcionales, que son especializados en esto. Y en el país hay como yo diría como unos menos de 10 que son de confianza, ¿no? Yo opero con el equipo de Guadalajara, el Hospital Civil y del Hospital San Javier de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, que es el doctor Mercado, ¿no? Y he operado también con otro doctor, es el doctor Alfonso Arellano, que está en el ABC y en el Instituto Nacional de Neurología. Muy bien. La doctora Blanca nos pregunta, ¿cuál es su postura en cuanto al tratamiento con medicina regenerativa en enfermedad de Parkinson? Que no hay evidencia para sustentarla. Incluso me han tocado algunos pacientes que llegan aquí con terapias de células madre, principalmente, y ahí sí les quiero comentar que no hay ninguna evidencia, al menos que en los últimos estudios. Es sumamente complejo esto de las células madre. Han habido algunos, pues, intentos
introducir al cuerpo estriado neuronas, células embrionarias, entre otras cosas, incluso vectores que puedan inducir a la formación de dopamina, pero los resultados han sido, eh, pues hasta ahorita limitados, ¿no? Y meramente experimentales. Entonces, por ahí van a encontrarse gente que está muy aventada y muy necesitada de vender y de ganar, que proponen células madre, que no vayan, por favor, que no los recomienden, les van a robar nada más. Ok. Varios doctores tienen la misma inquietud. ¿Qué precio estimado El tiene la costo, ¿no? cirugía? Si tienes seguro de gastos médicos mayores, pues lo paga el seguro de gastos médicos mayores, pero pues esto no cualquiera lo tiene. Y si se hace solamente con de pagar del bolsillo, les voy a poner ahí para que le hagan el cálculo final. Como el neuroestimulador más o menos varía entre 300 y 400,000 pesos, el neuroestimulador, más los honorarios del cirujano, más la hospitalización. En conjunto, creo que las últimas cirugías que hemos tenido han salido con entre 600 y 700,000 pesos. Si hay alguna complicación, si el paciente llega a prolongar su estancia, pues eso se puede disparar, ¿no? Pero sí aclararle, ¿no? Que ojalá o los doctores nos lleváramos 450,000 pesos, pero no es así, ¿verdad? Solo el neuroestimulador cuesta eso. Muy bien. Por último, el doctor Enrique nos pregunta, ¿qué retos han presentado con el tratamiento de soporte nutricional especializado por nutrición enteral o nutrición parenteral o incluso mixta y el uso de levodopa? Bueno, en general, fíjese, no tengo tanta experiencia, no tengo tanta experiencia con pacientes, no estoy tratando de recordar alguno. Por lo general, cuando el paciente ya me entra en una etapa muy avanzada en la cual pues se plantee la necesidad de colocar alguna sonda, los pacientes no suelen vivir mucho, ya suelen ser etapas 5, el paciente ya está postrado, ya está en cama, ya pasó un tiempo en el que dejó de tener adecuada ingesta. Teóricamente, la absorción del medicamento con las nutriciones parenterales pues sería más errática, ¿no? Y habría menos disponibilidad a nivel cerebral y me esperaría que los pacientes tuvieran pues respuestas mínimas o bajas al uso de la dopamina, ¿no? En general, cuando el paciente ya entra en las etapas avanzadas, en la que está postrado, que no come, pues como ustedes saben, no se plantea sobre si ponerlo o no, invadirlo, entre otras cosas. O cuando el paciente ya está teniendo neumonías de repetición, por ejemplo, que tiene mucha disfagia, ¿verdad? Ujú. Por lo general hay complicaciones con la absorción del medicamento, ¿no? Y la nutrición ahí, pues se prioriza, ¿verdad? Y tratamos de mantener eh, en las etapas avanzadas el aspecto motor de la enfermedad pasa a segundo grado, ¿no? Ustedes saben que en la etapa avanzada de la enfermedad lo que va a ser más grave y de mayor cuidado son los síntomas no motores. En los estudios a largo plazo, más de 20 años, la cohorte de Sydney, que es muy prototipo, pues el 90-95% de los pacientes tenían empeoramiento o lo peor eran los síntomas no motores, ¿no? Que ya estaban con demencia, que ya tenían disfagia, que tenían disartria, que ya tenían alucinaciones, psicosis, etcétera, y se olvidaron de los síntomas motores, o los síntomas motores era algo que no lo reportaban incluso los familiares, ¿no? Pues porque ya pasó toda la parte inicial discapacitante del problema motor, ¿no? Muy bien. Por cuestiones de tiempo, hasta aquí tendremos las preguntas. En esta ocasión no vamos a tener actividad de velaja con las preguntas que hacemos de forma dinámica. En general, felicitaciones por su tema y hay muchos interesados en el congreso que nos acaba de comentar. Le agradeceríamos que nos pudiera compartir las imágenes y de nuestra forma hacer la divulgación en nuestros grupos y en nuestras redes sociales para que tengan la afluencia que usted requiere. Incluso nos solicitan su correo electrónico, doctor. No sé si nos pudiera hacer el favor de Sí, colocarlo en el chat. Igualmente nosotros claro, por esta vía la podemos estar compartiendo. Les agradezco claro que mucho su sí. tiempo. Le agradezco mucho el tiempo al doctor Leal. Sería todo por la charla de hoy. Agradezco mucho
sus preguntas y una disculpa por las fallas técnicas que siempre son ajenas a nuestro. Gracias a ustedes por la invitación, Y, ¿eh? doctor, hasta Un luego. gusto, ¿eh? Que descansen todos. Buenas noches. Saludos, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Bye.